Continúa dando de qué hablar las reglas del fair play financiero en Inglaterra y ahora tenemos ya el castigo al Nottingham Forest. Acompáñenme en el video de hoy para hablar de esto y para hablar también de las implicaciones que esto tiene para el Manchester City y para el Chelsea. Mi nombre es Héctor Montiel Romero y esto es Reporte 7. Y antes de continuar les recuerdo que si a ustedes les gustan todos estos temas de finanzas en los deportes y en el fútbol, se suscriban al canal para que esto pueda seguir creciendo y para que sigamos hablando de estos temas. Ahora sí, como les comentaba al principio, ya tenemos un nuevo castigo en la Premier League por romper las reglas del fair play financiero. Ya habíamos visto el castigo que se le impuso al Everton, a quien le quitaron 10 puntos por excederse en los límites permitidos de pérdidas. Después de la apelación que hizo el Everton, la deducción de puntos quedó en 6. Y ahorita conocimos ya la sanción que se le impuso al Nottingham Forest por lo mismo, por excederse en el límite permitido de pérdidas, aunque fue por cantidades distintas. Y la sanción que se le ha impuesto es de 4 puntos nada más, lo cual de entrada llama la atención porque el Everton se pasó por menos dinero del que se pasó el Nottingham Forest. Entonces, ¿por qué se da esta diferencia en ambos castigos? Pues bueno, lo vamos a explicar ahorita. De entrada hay que hacer esa aclaración, o sea, el Nottingham Forest se excede en 34.5 millones de libras esterlinas, mientras que el Everton se excedió en 19.5, es una diferencia bastante considerable. Hay que recordar que, de acuerdo a las reglas de sustentabilidad y rentabilidad de la Premier League, los equipos tienen permitido acumular pérdidas de 105 millones de libras esterlinas en un periodo de 3 años. El Everton se pasa por 19.5 millones y el Nottingham se pasa por 34.5 millones. ¿Qué pasa acá? Lo que sucede de entrada y algo que genera bastantes problemas para la Premier League es que no hay dentro de sus reglas un criterio establecido, un criterio fijo para el tipo de castigos que se van a aplicar. Y eso de entrada generaba un problema bastante grande porque motivaba castigos ambiguos y motivaba también castigos que fueran, pues digamos, bastante discrecionales por parte de la comisión independiente, que es la comisión que se encarga de analizar estos casos y de imponer las sanciones. Además, la del Everton fue la primera sanción que se dio por esto, entonces, pues bueno, no había ni reglas fijas para imponer el castigo y no había tampoco precedentes en los cuales basarse. Ahora que ya se le impuso la sanción al Everton, pues obviamente, aunque la Premier no lo quisiera, pero ese iba a ser el parámetro, esa sanción iba a ser el parámetro con el cual se iban a comparar todas las reglas posteriores. Algo que hizo ahorita esta comisión independiente fue aclarar que ya de entrada, por excederte en el límite de pérdidas permitidas, la deducción, o tendrás, mejor dicho, una deducción de 3 puntos de entrada, sin tomar en cuenta todo lo demás. Pero entonces, si te pasas de las pérdidas permitidas, pues bueno, de cajón será una deducción de 3 puntos. Ahora, hay otros temas aquí también que hay que considerar. En primer lugar, es que el Nottingham Forest en todo momento aceptó su culpabilidad. El Nottingham nunca alegó otra cosa. El Forest acepta que se excedió, acepta la cantidad también por la cual se excedió. De hecho, la defensa del Forest acá fue, digamos, o sea, el Forest lo que argumentó acá es que sí se habían excedido, pero que eso se debió a que estaban en una situación de desventaja, porque hay que recordar que todo esto se da por el gasto que tiene el Forest en la temporada en la que asciende a la Premier League. Entonces, una temporada que, recordando, el Forest en ese verano, en el verano que ascienden a Premier, tuvieron un gasto neto de 142.8 millones de libras esterlinas. Fue uno de los equipos que más dinero gastó, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa. Y este dinero lo usaron para realizar 19 fichajes. Fue un gasto tremendo que desde el principio sabíamos que le podía ocasionar problemas al Forest. Lo que dijo en su defensa en este proceso es que, pues bueno, se encontraban en una situación en la cual tenían muchas limitaciones financieras, ¿no? para armar y muchas necesidades en su plantel para armar un plantel competitivo, y que por esto se vieron en la necesidad de incurrir en pérdidas mayores a las que de las que tenían permitido. También la estrategia del Forest, al reconocer todo esto, ellos mismos argumentaron que, pues bueno, no ameritaba una sanción de puntos y que en caso de que sí se diera esto, pues bueno, la sanción debería ser mínima. Esa fue más o menos la sanción de la defensa del Forest, y eso lo tomó en cuenta esta comisión independiente para imponerle la sanción de los 4 puntos. Otra cosa que también le ayudó al Nottingham Forest y que se vio reflejada en la sentencia de la comisión independiente es que dicen que el Forest no rindió información falsa.
contrario a lo que sí sucedió con el Everton. Hay que recordar que en el caso del Everton había discrepancias entre las pérdidas de acuerdo a los cálculos del Everton y de acuerdo a los cálculos de la Premier League. El Everton estaba diciendo que sí habían perdido más dinero, pero que no era tanto, mientras que los cálculos de la Premier League arrojaron una cantidad mayor a la que había calculado el Everton, y eso también fue algo que se tomó, fue digamos un agravante en contra del Everton. Y bueno, si tomamos en cuenta pues ya todos esos factores, eso es lo que da como resultado pues una sanción, una deducción de puntos menor para el Nottingham Forest en comparación con la del Everton. Acá de entrada hay que hacer una nota también, porque esto le afecta al Manchester City, porque el Manchester City, dentro de los 115 cargos que tiene en su contra, pues también está incluido el de presentar información falsa. Entonces, de entrada aquí una precisión en el castigo del Nottingham Forest que le puede terminar perjudicando al Manchester City. Ahora, esta sanción, esta quita de 4 puntos que le han hecho al Forest, lo ha puesto en zona de descenso. El equipo todavía puede apelar, en el momento en el que estoy grabando esto no lo han hecho. Sin embargo, yo creo que lo harán precisamente por eso, porque ahora están ya en zona de descenso. No pierden nada apelando, pero eso me parece que va a generar que este tema siga dando de qué hablar y que siga generando bastante polémica, porque no hay ninguna garantía de que si el Nottingham apela, esa apelación se resuelva antes de que termine la temporada. Faltan 9 jornadas para que culmine la Premier. Entonces podríamos hablar de un hipotético caso en el cual termine la Premier, todavía no se resuelva la apelación del Forest y por ende no sepamos todavía quiénes son los equipos que descienden. Y puede ser que el descenso en Inglaterra se termine decidiendo no en la cancha, sino en las oficinas, y dependiendo del veredicto que se emita en una potencial apelación del Nottingham Forest. Yo la verdad es que creo que sí van a apelar, por lo que comentaba, porque no pierden nada y porque, pues bueno, esto es un tema importantísimo. O sea, esto puede terminar definiendo la permanencia o el descenso de este equipo. Entonces, yo creo que sí apelarán. No pierden nada, ¿no? Y bueno, ya veremos qué pasa, pero creo que esto amenaza con seguir causando problemas para la Premier League. Ahora pasemos a otro tema y vamos a hablar, ya les decía yo al principio que esta sentencia tiene implicaciones también para el Manchester City y para el Chelsea. Hablemos de esos equipos. Ya mencioné yo uno de los factores, que es esto de la información falsa, que el City también está acusado de eso. Sin embargo, también en la sentencia, no sé si llamarle sentencia, pero bueno, en el comunicado que emite esta comisión independiente que emite el castigo para el Nottingham Forest, también hay otra parte donde se hace una precisión que me parece que es sumamente reveladora, porque se habla de que cuando las infracciones al fair play financiero sean menores, no especifica cuáles sean menores o cuál es el criterio para determinar que algo sea menor o mayor, pero simplemente lo dice así, que cuando las faltas sean menores, una deducción de puntos es lo correcto y que nada más se tiene que determinar entonces si procede una deducción mayor o menor. Pero que cuando las faltas al reglamento sean mayores, en ese caso sí se tiene que analizar un castigo más fuerte, llegando incluso a la expulsión de la competencia. Así lo han especificado en este comunicado, en esta sentencia. A mí me parece que eso, yo creo que era algo bastante innecesario de especificar. Me parece a mí que eso es un mensaje directo al Manchester City, porque el City, pues bueno, es que yo creo que a veces no dimensionamos lo del City, pero es que el City está acusado por 115 cargos. Es que si al City le comprueban la mitad de esos cargos, aún así estamos hablando de más de 50 faltas al reglamento financiero. Entonces, creo yo que por supuesto que allá hablaríamos de faltas graves, y pues me parece que esto es preparar el territorio para una potencial expulsión del equipo de Abu Dhabi de la Premier League. Y también hablando del Chelsea, porque aunque el Chelsea ahorita no está enfrentando un procedimiento, pero ya sabemos las revelaciones, las filtraciones que hubieron hace unos meses de estos esquemas que usó el Chelsea cuando era propiedad de Roman Abramovich para darle la vuelta a las regulaciones, para esconder pagos que se hicieron a jugadores y a agentes, lo cual pues también podría acarrear sanciones graves para el Chelsea. Entonces me parece que este pequeño párrafo que se incluyó en el castigo del Nottingham, yo creo que es bastante revelador y ya va preparando el terreno para una posible expulsión de estos equipos de la Premier League, lo cual pues bueno, sería tremendo, ¿no? O sea, sería algo histórico, sería gravísimo, pero en mi opinión, si les logran
acreditar las faltas de las que se acusan o por lo menos, insisto, como con el City, ¿no? O sea, por lo menos la mitad de las faltas de las que están acusando al equipo propiedad de Abu Dhabi, pues me parecería correcto que se les expulse de la Premier League. Acá también, o sea, hay que hablar de una persona que yo creo que lo ha de estar pasando bastante mal ahorita, que es Todd Boehly. Todd Boehly se compra el Chelsea hace poquito más de un año ya. Yo acá lo que no entiendo es, o sea, ¿qué pasó con el due diligence de Todd Boehly y del grupo Clear Lake a la hora de comprar al Chelsea? O sea, porque esta información, todo este tema del fair play financiero, pues eran riesgos jurídicos enormes que implicaban comprar al equipo de Roman Abramovich. Yo no sé si no los detectaron, si no hicieron el due diligence, o a lo mejor sí los detectaron, pero a lo mejor Boehly y su grupo de inversionistas minimizaron esto o no creyeron que hubiera consecuencias. No sé qué pasó ahí, pero me parece tremendo acordar pagar más de 4,000 millones de libras esterlinas por un equipo que tiene tantos riesgos jurídicos. La verdad que yo creo que Boehly ahorita se lo estará pasando bastante mal y creo que debe estar preocupado. O sea, creo que debe estar bastante preocupado por este tema. Pero bueno, ya veremos qué sucede con todo esto. Definitivamente el fair play financiero se está volviendo un dolor de cabeza para todas las ligas y las competencias europeas, que la verdad también es que se han negado a emprender acciones durante mucho tiempo y ahorita ya estamos llegando a un punto en el cual, por lo menos en Inglaterra, ya están queriendo ponerse al corriente, pero pues bueno, eso obviamente va a acarrear más litigios, va a acarrear más polémicas, ¿no? Y va a acarrear más problemas para las competencias. Definitivamente este tema seguirá dando de qué hablar y ya veremos lo que pasa. Ya veremos si apela el Nottingham Forest, ya veremos cuál es el segundo castigo para el Everton, porque hay que decirlo también, el Everton está esperando otro castigo y ya veremos, pues bueno, si finalmente sucede algo con el Manchester City y con el Chelsea. Pero bueno, eso es toda la información, esa es mi opinión al respecto. ¿Qué les ha parecido a todos ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like, que se suscriban al canal. Si no les ha gustado, gracias por verlo de todos modos. Leo sus comentarios, leo sus críticas y gracias por acompañarme. Que tengan un excelente día. Saludos.